ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D, como todos los jueves acá en CN23, 9 de la noche. Hoy me ven solo, no lo tengo acá a mi compañero Gustavo, que bueno, se tomó unos días, anda de viaje. En unos días ya lo vamos a tener de nuevo acá reincorporado y un poco más descansado, calculo. Pero bueno, vamos a arrancar, ahora en un ratito ya les voy a contar cuáles son los invitados que tenemos esta noche. Tenemos de todo, vamos a hablar mucho de política, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Vamos a analizar los resultados de las PASO y qué puede llegar a ocurrir de acá hacia octubre, a partir de lo que ocurrió en las PASO. En un ratito le cuento quiénes están en el estudio esta noche invitándonos. Primero les quiero contar algunos datos en materia económica que se dieron a conocer durante estos últimos días. En particular, el día de ayer, el Banco Central dio a conocer una serie de datos vinculados con el mercado cambiario. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque mucho se habló, sobre todo en los días previos a las PASO, con los movimientos que tuvo el dólar. El dólar que subía, que parecía que quebraba los 18 pesos, que el Banco Central salía a intervenir. Se habló en un momento de cerca de 2.000 millones de dólares que el Banco Central había salido a vender para contener el dólar y que no siguiera subiendo. ¿Cuál era la preocupación? El traslado a precios. Si el dólar sigue subiendo, por más que el presidente del Banco Central dijera no me importa tanto lo que pasa con el dólar, el Banco Central no interviene, si esa dinámica se sostenía en el tiempo, el riesgo era traslado a precios, rebrote inflacionario y en un contexto de elecciones podía perjudicar al gobierno. Le dan la orden al presidente del Banco Central que salga a vender. Pero ayer, cuando salen los datos, uno mira esto y se preocupa, ¿sí? Lo vamos a estar hablando también esta noche. Pero ¿por qué se preocupa? Digo, porque hay agujeros por todos lados. Digamos, entran dólares a la economía por un único canal, el endeudamiento externo, y algo por un canal especulativo financiero, que son dólares que vienen acá a apostarle a la alta tasa de interés en pesos y, como dije, la deuda. Después, por donde mires, hay salida de dólares. Algunos datos que preocuparon, que se dieron a conocer ayer, tienen que ver con que en el mes de julio el resultado por ingreso vía exportaciones o egreso de dólares por importaciones dio negativo 300 millones de dólares en el mes de julio. Esto acumula cerca ya de 3.000 millones de dólares en lo que va del año, en los primeros 7 meses del año, negativo. Por servicios, ¿sí? Básicamente turismo, la diferencia entre los dólares que ingresan por turismo y lo que sale por turismo, también negativo en julio, en un solo mes, casi 1.000 millones de dólares, 970 millones de dólares. Pagos de intereses y utilidades, es decir, empresas multinacionales que operan acá en la Argentina y que transfieren sus utilidades al exterior, 789 millones de dólares en el mes de julio. Por otro lado, tenemos que se vendieron a argentinos que decidieron ir y comprar dólares, billetes, para guardar durante el mes 1.719 millones de dólares. Transferencias que se realizaron al exterior, 755 millones de dólares. Bueno, y así se desprenden una serie de datos de este balance que dio a conocer en el día de ayer el Banco Central. ¿Por qué doy estos números y por qué marco la preocupación? Porque un sistema donde el ingreso de dólares se explica solo por deuda y por inversiones especulativas de corto plazo que hoy entran, mañana salen y que además, habiéndole sacado todo tipo de regulación, pueden hacerlo, pueden entrar y salir cuando quieran. Y con todos estos agujeros donde perdés dólares todos los meses en magnitudes como las que les acabo de comentar, por diferencia entre importaciones y exportaciones, se importa mucho más, por turismo, por transferencias de utilidades al exterior, por venta de dólares a argentinos que deciden refugiarse en el dólar y ahorrar en esa moneda, por todos estos conceptos, bueno, esto termina mal. No va a parar a buen puerto, no hay ningún ingreso genuino de divisas, hay salidas por todos lados y entran solo por estos canales. El final de la película en Argentina lo vivimos en reiteradas ocasiones y vale advertirlo y seguirlo de cerca.
Pero quiero hacer otro comentario que tiene que ver con la economía, pero que se mezcla con lo político y de lo cual esta noche vamos a estar hablando acá también con los invitados que en un rato les voy a presentar. ¿Qué tiene que ver lo que quiero abordar con lo que ocurrió hace un par de días atrás, la movilización convocada por la CGT a Plaza de Mayo, la reacción del gobierno, el presidente reaccionando fuerte contra esto, dando algunas señales, por ejemplo, desplazando rápidamente del gobierno a dos funcionarios, el titular de la Superintendencia de Salud y el segundo de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo, vinculados de alguna u otra forma a algunos sectores sindicales. Entonces el gobierno dando a través del presidente directamente una señal en ese sentido, señal que ratifica un rumbo, el cual el gobierno viene explorando, que tiene que ver con estigmatizar a la representación de los trabajadores, tiene que ver con haber utilizado varias veces la palabra mafias para referirse a algunos sindicatos. En el medio de ese juego que está llevando adelante el gobierno, mezcla todo, peras con bananas. Muchos medios de comunicación le hacen el juego al discurso oficial y van en ese sentido. El otro día presenciaba algunos informes donde mezclaban diferentes dirigentes sindicales que no tienen nada que ver por la forma de entender el sindicalismo entre ellos, y mezclaban todo y hablaban entonces de la embestida del gobierno contra eso. En un caso particular de un informe que me tocó presenciar en un programa, y lo voy a citar porque ha estado acá invitado muchas veces, hablaban por ejemplo de quien es secretario general del gremio lácteo, ATILRA, Héctor Etín Ponce, donde lo juntaban con otros sindicalistas con los cuales no tiene absolutamente nada que ver en términos ideológicos, y además por su posicionamiento, los logros que lleva adelante el gremio que representa para los trabajadores, los avances que han tenido los trabajadores durante los últimos tiempos, y sin embargo el gobierno embiste. Ahora, cuando uno dice por qué, vale repasar un par de datos. Primero, ¿qué es lo que está pasando con el empleo en la Argentina? Y después, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno toma esta decisión contra los sindicatos? Lo que está ocurriendo con el empleo en la Argentina es que en el último año y medio se detectan pérdidas de puestos de trabajo. El gobierno intenta disfrazar esto, tratar de demostrar que no es así. La realidad es que cuando uno toma los datos del Ministerio de Trabajo, encontrás que el empleo registrado en Argentina tuvo una pérdida de 35.000 puestos de trabajo, desde diciembre de 2015 hasta los últimos datos de hace un mes aproximadamente atrás. 35.000 puestos de trabajo registrados se perdieron. Hay cuentas que te dicen, por cada puesto de trabajo registrado que se pierde, son entre 3 y 4 los que se pierden en el empleo no registrado. El empleo no registrado es 1/3 del total, ¿sí? 1 de cada 3 trabajadores en Argentina está no registrado, en la informalidad. Ahí el efecto es más fuerte. Pero 35.000 se perdieron. Ahora, uno desglosa las categorías y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Vos te encontrás con que tenés trabajadores en relación de dependencia privados, trabajadores en relación de dependencia públicos y trabajadores independientes, cuentapropistas, por ejemplo, monotributistas en su mayoría. Ahora, cuando vos analizás qué pasa en cada una de esas categorías, encontrás que la categoría de monotributistas, cuentapropistas, es la que crece, la que tiene una tendencia positiva. Ahora, cuidado, ¿eso es generación de empleo? ¿O eso es una tendencia hacia la flexibilización laboral, por ejemplo? Que haya más trabajadores en categoría de monotributo, de independientes. Cuidado con ese dato. Después se observa el empleo público. Desde que asume este gobierno hasta ahora hubo un crecimiento muy bajo en el empleo público, un 1% aproximadamente, y la caída que marcaba recién de 35.000 puestos en el empleo privado registrado. Pero hay que tener en cuenta un dato que hay que usar acá en esta estadística, que es que si vos perdiste 35.000 puestos de trabajo en un año y medio, tenés que considerar del otro lado el crecimiento demográfico. La población en Argentina crece a un ritmo aproximado de un 1% anual. Argentina tiene una población económicamente activa de alrededor de 20 millones de ciudadanos. Si vos trasladás ese ritmo de crecimiento de 1% a los 20 millones, te da más o menos 200.000 por año el ritmo al cual crecería esa población económicamente activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para en un año y medio
sostener el nivel del empleo, dado el crecimiento de la población, tenés que crear en un año y medio alrededor de 300.000 puestos de trabajo. Si perdiste 35.000, quiere decir que para volver a ese punto inicial, para tomar un punto cuando arrancó el gobierno, tenés que generar 335.000 puestos de trabajo. O sea, la situación en el empleo es grave. Por otro lado, en esa situación, se junta con esa situación que tenés en el empleo, lo que ocurre con el poder adquisitivo de los salarios. Una fuerte pérdida. El gobierno, a través del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, sale hace unos días atrás a decir que los salarios le ganan a la inflación por goleada. Una falta de respeto absoluta a los trabajadores, porque basta mirar las series y mirar los datos para entender que esto no es así. Puede haber una variación puntual si uno toma el último mes, los últimos 2 meses, porque justo se cerró la paritaria, entonces obviamente eso tiene un salto que le gana a la inflación en ese periodo, pero cuando vos tomás el acumulado del último año y medio, por todos lados se observa que hay pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En algunos casos más fuertes, en otros más débiles, alrededor de 8 puntos, 10 puntos, dependiendo del sector. Esa es la situación. Ahora, el gobierno tiene una intención, pareciera, porque muchos discursos así lo marcan, de que la economía vaya en búsqueda de una ganancia de competitividad a partir de una reducción de los salarios. En esa búsqueda de reducción de los salarios es funcional que haya pérdida de puestos de trabajo y que aumente la tasa de desempleo, porque el trabajador que tiene miedo a perder su empleo está dispuesto a sacrificar en términos de sus derechos, de sus condiciones laborales y su nivel de ingreso. Y ahí es donde aparece cómo el gobierno le apunta directamente a la representación de los trabajadores. Hace un rato te ponía un ejemplo en esta ensalada que hace el gobierno del sector lácteo y su secretario general que apareció en estos informes que te comentaba. Para entender qué es lo que hay atrás de esto, hace unos años atrás, en ese sector, los trabajadores no llegaban a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Hoy por hoy, después de mucho trabajo de parte del sindicato y su representación, están por encima de los 2,5 veces el salario mínimo vital y móvil. Ahora, muchos sectores empresarios ven esto con malos ojos y dicen el aumento de los precios cuando vamos y enfrentamos, por ejemplo, un litro de leche en la góndola, tiene que ver con esta puja distributiva que está habiendo y el aumento de los salarios. Mentira. Hay estudios hechos que demuestran que de los 26 pesos que vale un litro de leche en un supermercado, 1 peso de esos 26 pesos, 1 peso se explica por la incidencia del salario. Entonces, hay una argumentación falaz de parte de los sectores empresarios que buscan generar y estigmatizar este sentimiento contra la representación de los trabajadores para avanzar en la reducción del salario y buscar de esa manera esa pretensión de competitividad desde la visión empresaria que hoy tienen los funcionarios del gobierno nacional en Argentina. Bueno, habiendo dicho esto, a partir de lo que ocurrió estos últimos días y la movilización y la reacción que vimos de parte del gobierno, hacemos una pequeña pausa, algunos auspicios, te cuento qué invitados tenemos esta noche y ya arrancamos con hechos. Dale, vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla.
Seguimos acá en Economía 4D, te voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche. Vamos a estar hablando de esto que hablé recién y de varios temas más de cara a lo que viene, el camino hacia octubre, pospaso hacia octubre. Bueno, está Francisco Cafiero, ¿cómo está Francisco? Bien. Que es candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. Néstor Pitrola, candidato a senador nacional por el FIT en la provincia de Buenos Aires. Así es, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gustavo Quintana, que es sociólogo y perteneces al centro, recordame el nombre exacto. De Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires, que vamos a estar hablando con él, un estudio que el otro día levantó un medio, Página 12, lo publicó, muy interesante sobre lo que ocurre post-paso. Y del otro lado del estudio, a mi izquierda, tengo a una compañera y amiga que es Florencia Casamiquela, candidata a senadora nacional por el Frente Cumplir. Así es, buenas noches. Hoy vamos a estar hablando rol periodista candidata. Gracias, Flor, por haber venido. Bueno, vamos a arrancar por este frente del estudio. Francisco, Ciudad de Buenos Aires, obtuvieron, a partir de haber tenido paso en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que en otros distritos no ocurrió, vamos a estar hablando también esta noche de eso, ustedes sí lograron ascender a un cómodo segundo puesto, desplazando a Martín Lustó. ¿Qué lectura hacen de eso y cómo crees que sigue el escenario post-paso para ustedes de acá hacia octubre? Bueno, la verdad que se conformó un frente electoral que se llama Unidad Porteña, donde confluyen más de 19 partidos políticos. Fuimos a unas PASO con otras dos listas. La lista que encabeza Daniel Filmus como candidato a diputado nacional y que encabeza Mariano Recalde como candidato a legisladores fue la lista ganadora, que con eso sacamos la mayoría y la minoría, por lo tanto vamos tal como nos presentamos de cara a octubre. Cerraron un 21% más o menos. Casi un 21%. Y fuimos a dar una discusión con el gobierno de Macri. Con esto, ¿no? A decirle al gobierno que así las cosas no van bien por muchas de las cosas que vos recién explicabas en la presentación y porque ya no hay salarios que rindan, sube todo, menos precisamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La cosa así no va bien. Nos lo dicen los comerciantes, los laburantes formales y los informales, nos lo dicen los distintos sectores que conforman la cadena de la economía y de la producción, y la verdad que es algo que verdaderamente nos preocupa. Y nos preocupa porque no vemos ninguna señal que el gobierno se esté ocupando de esta agenda. El martes nomás hubo una movilización muy importante a Plaza de Mayo que refleja que un sector muy importante del movimiento obrero organizado y de distintas corrientes de los trabajadores refleja que el gobierno no está escuchando los reclamos de los trabajadores. Y la verdad que eso lo vemos en muchísimos aspectos de la vida social de la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde esto impacta muchísimo. Francisco, ¿lo sorprendió la caída de Martín Lustó entre lo que había sacado en la elección anterior y esta? Bueno, yo creo que Martín Lustó atraviesa un proceso de crisis de identidad, ¿no? Él no se sabe si es oficialista, si es opositor. Es como decimos muchos de nosotros, ¿no? Es un pseudo oficialista que para nosotros es el Cambiemos de la B nacional, ¿no? Hay un Cambiemos de la A que está Lilita, que está Macri, que está Rodríguez Larreta, y un Cambiemos de la B nacional que está Lustó y algunos de los radicales, y creo que quedó reflejado que la ciudadanía no entendió cuál era su postura, porque digo, ¿hacia dónde va Martín Lustó? Critica a Rodríguez Larreta en el orden local, pero después avala las medidas de Macri que tanta angustia le generan a los trabajadores en el orden nacional. Es decir, ¿cuál es la postura de Martín Lustó ante la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad injusta que vemos nosotros, ¿no? Donde hay una clara diferencia entre el norte y el sur que se ve reflejado en la expectativa de vida, que se ve reflejado en el desempleo, que se ve reflejado en la presencia del Estado, en la inversión pública, que se ve reflejado en la ausencia precisa del gobierno en los sectores tal vez más postergados que residen en la Ciudad de Buenos Aires y que son los que más necesitan del gobierno. Y tengo una pregunta, Francisco, después se la voy a hacer a Gustavo Quintana porque estuvo estudiando esto, pero ustedes, la percepción que tienen es que el voto, porque el 21% que hablábamos recién fue a partir de las PASO, la lista sola de Daniel Filmus creo que estuvo en un 15, ¿no? Aproximadamente. 17. Bueno, ¿creen que el resto de lo que era la lista encabezada por Guillermo Moreno y la encabezada por Itay Hackman
¿Van a lograr contenerlo ustedes? ¿Tienen potencial para crecer a partir de eso? Nos hemos consolidado como la principal fuerza opositora en la Ciudad de Buenos Aires y queremos convocar no solo a aquellos que participaron en nuestra PASO a que sigan participando de nuestras propuestas, de nuestras agendas y que se involucren de cara a octubre junto con nosotros, pero sino a todo más del 50% de la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires que eligió votar a otra opción de gobierno que no es el oficialismo. Y hacia eso vamos, a advertirle al gobierno que así no vamos bien, que este rumbo económico, político, social no es el que beneficia al conjunto de las mayorías y creemos que de cara a octubre vamos a poder construir una fuerza, consolidar, mejor dicho, una fuerza con un mayor caudal de votos de la que nuestra PASO sacó en agosto. Yo tengo la percepción personal, le podemos hablar con Gustavo que analiza estas cosas, que muchos creían que Lustó tenía otra fuerza y viendo ahora el caudal de votos que obtuvo, quizás busquen otra alternativa opositora al gobierno y quizás eso los vaya a beneficiar a ustedes. Pero bueno, seguramente, la gente no come vidrio, la gente es exigente con el voto, pide definiciones y está a las claras, el resultado electoral lo demostró, que la propuesta de Martín Lustó no fue una propuesta que sedujo una parte mayoritaria, si se quiere, del electorado porteño. Sigo, Néstor Pitrola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es un poco más rara la cosa porque todavía a ciencia cierta no tenemos el dato de quién ganó, por ejemplo. Ustedes, me imagino, no esperan mucha variación en sus votos a partir del escrutinio definitivo, ¿no? No te creas, porque nosotros hicimos una elección buena, defendiendo una línea de desarrollo nacional del Frente de Izquierda. Esto es lo primero que quiero decirte, porque hemos sacado desde un 12,5% en Jujuy a un 8,5% en Santa Cruz, pasando por más de 8% en Salta, en Mendoza, 7% en Neuquén, 6% en el Chaco, un panorama de desarrollo nacional. En la provincia de Buenos Aires estamos en 325.000 votos en el provisorio. Creemos que vamos a superar eso y vamos por mucho más en octubre. Lo mismo en la capital. Creo que el Frente de Izquierda lidera un voto de izquierda que supera el 10% en la capital. Vamos a liderar ese voto de izquierda. En la lista encabezada... A mí me parece un absurdo por Marcelo Ramal. Y en legisladores por Miriam Bregman. Y en la provincia va al Frente de Diputados Nicolás del Caño y Romina del Pla, la dirigente docente. Tenemos una lista muy representativa en todas partes y claramente hemos liderado el voto de izquierda. El Frente de Izquierda concluyentemente en el orden nacional, pasamos las PASO en 21 de las 22 provincias y faltan 30 centésimos en San Juan, que creo que lo podemos tener en el definitivo. Este es un primer concepto. Vamos por un claro crecimiento en octubre. ¿Vos creés que de acá a octubre, Néstor, discúlpame, creés que hubo candidatos de otros frentes de izquierda, de otros partidos de izquierda, que quedaron afuera porque no les dio el caudal de votos? ¿Creés Totalmente. que eso se le suma a ustedes? ¿Los va a ir a buscar? Sí, bueno, históricamente nosotros hemos crecido en todas las definitivas respecto de las PASO. Y acaba de ocurrir en el Chaco. Consagramos en las provinciales, consagramos por primera vez diputada nacional, salimos terceros, 11% en resistencia. Tuvimos un crecimiento del 50% en las definitivas respecto de las PASO. Y no había listas de izquierda fuera el Partido Obrero solo ahí. ¿De dónde sacamos los votos? De la base del peronismo, de la base del radicalismo. Acá hay una crisis histórica, creo que un dato de la elección es la crisis del peronismo. Yo no voy a aceptar eso, el 65% votó contra Macri. Bueno, Schiaretti no sé qué voto es, Alicia Kirchner es otro voto, también perdió Schiaretti, Cristina Kirchner no hizo la elección esperada. Un dato político histórico es la crisis del peronismo. Este es un tema que para el Frente de Izquierda es muy caro porque apuntamos a los trabajadores, somos una corriente de los trabajadores, a la juventud, a la lucha de la mujer, a los movimientos populares, a los que estamos muy agarrados de manera militante. Este es un primer aspecto. Nosotros pensamos crecer en todas las tiendas, incluso de gente que votó a Cambiemos y está contra el ajuste, pero vota contra la corrupción, esto, el otro. Es decir, los motivos del voto son muy complejos. Sí. Yo no acepto eso de que el 65% votó contra el ajuste, porque entonces no se entiende por qué Macri aprobó 84 leyes del ajuste. Lo hizo con el voto de los diputados de Schiaretti, de los senadores de Cristina Kirchner, de Massa hasta acá, sí, porque Massa ha sido un garante total, y de esa burocracia sindical que después hablaremos, ¿no? A lo mejor tenés un tramo de esta movilización raquítica de la CGT,
de una burocracia sindical que fue sostén de Macri. Fue cogobierno y es parte de las tiendas del peronismo. Sí. Ha sido cogobierno, si no, no le podían echar funcionarios. Y pareciera, no sé si me entendés. Pareciera que el electorado igual le pasó factura a Massa por esa actitud, ¿no? Digo, Absolutamente. Absolutamente, eso no cabe ninguna duda. Disculpame, Entonces nosotros vamos por un crecimiento en octubre, claro, programa contra programa, ¿no? De cada uno de los candidatos. Por eso voy a insistir terriblemente en un debate de senadores, de candidatos a senadores. Florencio Randazzo, Sergio Massa, Esteban Bullrich, Cristina Kirchner. Hagamos un debate porque el pueblo argentino está en un momento grave, merece un debate de este tipo. Hay que ver si Cristina va a ir a un debate. Bueno, vamos, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con Pitrola y con el resto de los invitados. Dale, vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.